Bienvenidas, bienvenidos otra vez a un episodio más de esta super temporada especial de Bigger Peak Edit, en colaboración con Ana Sofía Guerra. Hoy venimos con un tema que realmente creo que es muy importante porque es, yo creo que diario, que al menos yo como consultora de lactancia, pero estoy segura que nuestro invitado que ahorita vamos a presentar, pediatra, gastropediatra, también recibe muy frecuentemente estas preguntas que es, creo que mi bebé tiene cólico, o tal cosa le puede dar cólico a mi bebé, o qué le da cólico a mi bebé, o no, esta palabra que no sabemos si es o no un diagnóstico. Ahorita nos van a decir, ¿verdad? Cólico, ¿qué es? ¿Verdad? Y entonces, por eso escogimos el título, porque realmente queremos hacer esa pregunta que es, a ver, ¿el cólico del lactante es una patología real o es sencillamente un diagnóstico comodín? ¿O en algún momento fue una patología y ahora ya nada más se convirtió como en una referencia, en una manera de decirle? Pero si lo queremos así como desmenuzar de forma muy científica, profesional, clínica, igual y ya cambió. O sea, no sabemos, eso es lo que queremos explorar. Y pues para este episodio tenemos a quién mejor que al doctor gastropediatra Sergio Fernández. Súper bienvenido, Sergio. Y pues bueno, le doy la palabra a Ana Sofía para que también lo presente. Bienvenido. El doctor Sergio Fernández es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría y gastroenterología pediátrica. Realizó su formación en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Además, cuenta con posgrado en trastornos funcionales digestivos y motilidad intestinal en el Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. Actualmente es director del Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Elion de TechSalud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Muchas gracias por la presentación. ¿Quién mejor que tú, como dijo Dani, para hablar de esto? No. Encantado. Es un tema bastante recurrente en la consulta, no solamente del gastropediatra, sino del pediatra sobre todo. Representa más o menos entre el 20 y el 30% de los bebés pequeños que van a consulta. Es un motivo muy frecuente de consulta. Y además es un motivo de mucho estrés para los papás, ¿verdad? Sí. Es un tema de no saber qué es lo que está pasando con el bebé que llora, que tiene cólico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a empezar por lo básico de lo básico. Había, que me imagino que está muy desactualizada, pero pues son puras preguntas, ¿no? Esta conceptualización de que el cólico eran unos criterios de Wessel, se me hace que era el autor. Tenía que cumplir la regla de 3, que era el llanto más de 3 horas al día, 3 días a la semana, durante 3 semanas, que a mí eso, o sea, intuitivamente me da risa esto. 3 semanas? O sea, sí. No, porque además, o sea, tengo que decir algo. Yo, como consultora de lactancia, una de las cosas muy importantes que hacer, y por eso es, en mi opinión, muy importante empezar por la toma. Dentro de toda la evaluación que se hace del bebé, de su boquita, de cómo mueve la lengua, de cómo todo lo más, y de la mamá y de todos los datos, etcétera, es todo el tiempo estar observando dinámica, toma, etcétera, ¿no? Cómo ve la mamá. Yo les pongo muchos ejemplos de que, ok, eso que estás viendo, ok, vamos y hacemos el experimento, o sea, en el momento, etcétera, ¿no? Y, o sea, yo veo esto y con toda la observación que tengo de los bebés digo, no, pues por eso todo el mundo dice, mi bebé tiene cólico. Por eso ¿verdad? estamos confundidos. Por eso estamos confundidos, ¿no? Pero luego, según mi investigación del cólico, luego se modificaron los criterios, como que se actualizaron. Llanto intenso e inconsolable, pues volvemos a lo mismo, ¿no? En un bebé sano, que tiene un crecimiento normal, pero no tiene una causa identificable. Entonces, pues es cólico. Misterioso, claro. Exacto. Entonces, a ver,
queremos saber si hay un concepto actualizado. Pues mira, haciendo respuesta a la pregunta inicial que decías, ¿existe o no existe? ¿Es real lo que pasa? ¿Lo que estoy viendo es un cólico lactante? Pues eso es bien controversial, pero claro que existe. El término ha evolucionado y eso es lo que la gente tiene que saber. Es importante porque de repente llegan y es que antes no había tanto de esto. Siempre han existido bebés que lloran y papás que se preocupan. Entonces lo que ha ido cambiando es la información que les damos y cómo podemos asegurarnos de que todo está bien o buscar si algo está mal. Entonces, cuando dices lo de la definición de Wessel, que era un pediatra, que definió al cólico como un bebé menor de 3 meses que tiene 3 o más episodios al día de llanto, por lo menos durante 3 semanas. Entonces, pues bueno, las definiciones son complicadas, pero tienes que tener siempre un punto de corte donde decir, bueno, ¿de dónde me agarro para poder decir esto es lo que está pasando? Y ese es el punto, ¿verdad? Pero pues bueno, tienes el juego de poder decir, porque si no, imagínate, llegaba una señora con un niño llorando una semana y le teníamos que decir, no, pues vente en 2 semanas y ya te digo que es cólico, ¿verdad? No, es cólico desde el principio, ¿verdad? Entonces la definición evolucionó y ahora cambió a la que tú mencionabas. Ahora la ampliamos un poquito más porque hemos visto que hay niños que siguen llorando todavía un poquito más entre el tercero y el quinto mes. Entonces es un bebé menor de 5 meses que tiene episodios de llanto inconsolable, intermitentes, que no le encuentras una causa aparente, pero forzosamente tiene que ser en ausencia de datos de alarma. Ese es el punto clave. Entonces, es una enfermedad, no propiamente como tal, pero está catalogado como un trastorno funcional digestivo. Entonces, ¿qué significa eso? Es que si tú evalúas a ese paciente, no vas a encontrar un dato inflamatorio, no vas a encontrar una alteración hormonal, no vas a encontrar una alteración en los laboratorios, o en la radiografía, o en un ultrasonido, no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces, al paciente eso se le hace bien complicado, es decir, bueno, ¿por qué llora? Y yo le digo, sí es complicado que tú me digas, entender que algo que está pasando no tiene una explicación física, pero realmente es más difícil explicar que eso es normal, ¿verdad? Entonces... O sea, pero no es como, por ejemplo, ok, colitis, bueno, pues es una inflamación del intestino grueso por, no sé, lo que sea. El cólico no tiene esa descripción de que esto es lo que está pasando en el sistema digestivo del bebé. No vas a encontrar una alteración, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de lo que hoy llamamos trastornos funcionales y en la actualidad está virando más hacia los trastornos del eje intestino-cerebro, pero es el hecho de que no haya algo orgánico, eso es lo que puede hacer que se defina como cólico. O sea, no debes de encontrar ningún dato de alarma. O sea, es decir, si tu bebé está comiendo bien, si está ganando peso, si evacúa, si orina, si no hay sangre, si no vomita verde, si no hay fiebre, si no hay dificultad respiratoria, si no se pone morado, y la exploración física del bebé está bien, entonces tú te puedes sentir como doctor cómodo de decir, tiene cólico de lactante. Okay. Por descarte. O sea, pues, porque ya descartaste todo. Porque haces una evaluación integral, ¿verdad? Entonces puedes decir, no hay datos de que esto pudiera ser orgánico. Para que la gente pueda entender cuál es el mejor ejemplo de un trastorno que le podríamos llamar funcional, es la migraña. A la gente le duele la cabeza, tiene un cuadro de migraña, le duele bastante la cabeza, le molesta la luz, le molesta el ruido, a veces pueden tener náusea, y a esos pacientes les puedes hacer una resonancia, una tomografía, un electroencefalograma, y todo va a salir normal, y no le puedes decir al paciente, no te duele, no tienes nada. Ese fue el error que cometimos por mucho tiempo, transferirle al paciente la responsabilidad de lo que le está pasando. Entonces, los humanos tenemos la capacidad de tener sensaciones que no necesariamente tienen un origen físico, y de eso se trata el cólico. Es complejo la explicación, pero existe, la respuesta es sí existe, siempre ha existido, y la definición ha venido evolucionando a través del tiempo. Ok.
Entonces, a ver, ya me emocioné. porque me encanta como, no es como que retar el concepto por retarlo, sino realmente explorarlo a fondo con alguien, o sea, que es experto en el tema, ¿verdad? Entonces, tengo primero varias preguntas. Aparte de esa exploración física que mencionas, en donde no hay datos de alarma, como para hacer un diagnóstico diferente y el bebé está sano y todo está bien, pero está esta descripción de que el bebé tiene muchos episodios de llanto, está muy inquieto, etc. Se hacen preguntas también sobre temas de dinámicas de, bueno, para empezar, si es lactancia, si es mixto, si es solo fórmula, si se están tratando de establecer horarios, si el llanto sucede porque es que cada vez que lo voy a poner en la cuna esto está sucediendo o no, es que yo no o sea, es que me vienen tantos ejemplos a la cabeza, ¿no? Es tipo, yo le doy lactancia pero le quiero hacer horario, pero no le quiero dar el chupón porque tengo la percepción que es equivocada, que el chupón le va a confundir, no sé, el agarre. O sea, el riesgo del chupón es diferente, pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero bueno, el niño en la cuna, solo, sin un chupón y sin poder succionar, pues lo más lógico es que empiece a llorar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del temperamento del bebé, que eso también es algo muy importante. Entonces, ese tipo de preguntas muy específicas y minuciosas y que lleva todo un tiempo en entender toda la dinámica, también la expectativa que tienen en muchas ocasiones los papás de cuál debería ser el comportamiento normal. Es que porque mi bebé no se queda en la cuna debe ser que no llenó, algo le duele, cuando la cuna pues realmente no tiene nada de malo, pero es un invento moderno para ayudarnos. Oye, sí. Qué bueno que tocas ese punto. Yo con mi primer hijo dije, pero ¿por qué no se duerme en la cuna? O sea, como claro. Pensé que en magia, ¿verdad? De que se va a dormir, claro. O sea, ya va. Luego cuando oigo estos episodios me quiero dar un zape por hablar tanto, pero quiero decir una cosa. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen mucho, es que mi bebé casi no duerme. Y entonces le hago la pregunta y le digo, cuando me dices que casi no duerme, ¿te refieres a que casi no duerme aparte de ti? Sí. O de algún contacto humano? No me importa si es la cuna, el docatote, no me importa. Aparte de ti, y me dice, entonces, sí. No, cuando está arriba de mí, pues sí, o se está succionando, pero están succionando dormidos, realmente si están en sueño activo. Entonces, ya le explico y le digo, sí, está durmiendo. Ya sé que no te va a gustar la respuesta. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, respondiendo al planteamiento que tú hacías de cómo vamos abordando todo lo que sucede, hay una parte de la consulta que se llama tribuna libre. Y esa específicamente en las mamás que acaban de tener un bebé, sea el primero, el segundo o el séptimo, es importantísima. Es decir, a nadie le gusta ir al doctor, y lo cometemos, yo públicamente, si alguna vez lo he hecho, pido una disculpa, ¿verdad? Pero es importante que el paciente, tú abras la consulta y le digas, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces el paciente empieza a expresar todo lo que siente, todo lo que está pasando. Tuve un bebé, llora. Te empiezan a decir todo y llora y no lo puedo poner en la cuna y llora y luego lo cambio. Entonces, tú lo tienes que dejar que el paciente hable. Y a veces al doctor le puede ganar la ansiedad de estarse metiendo, ¿verdad? Porque, bueno, a lo mejor que déjame la oriento. Sí, a veces podemos orientar un poquito hacia dónde va lo que el paciente nos tiene que decir, pero es bien importante que el paciente saque todo y que se sienta escuchado. Uh-huh. Y luego ya después viene, a veces les digo, ahora sigo yo, ¿verdad? Entonces ya voy dirigiendo la plática desde tu embarazo fue normal. Por ejemplo, en estos tiempos importa también si fue deseado, si no fue deseado, si fue por fertilización in vitro, si les costó mucho embarazarse. Vienen a veces pacientes con mucha carga emocional. Y desde esas preguntas. Y luego, si el bebé nació por parto, si nació por cesárea. Siempre trato de explicarles que es una pregunta necesaria, no es porque
los que han ido a la En el consulta, les juicio. digo, porque a veces dicen los pacientes, nació por cesárea porque, y le digo, yo no soy juez, yo soy doctor. Exacto. No estoy aquí para juzgarte. Exacto. Entonces, tú me puedes decir que nació por cesárea y buscamos la causa. Y ya nos dan la causa por la cual fue cesárea, porque no se logró el parto. Y luego, pues vamos investigando poco a poco otras causas. Dentro de esas, pues bueno, es cómo lo duermes, qué le estás dando de comer, cada cuando pide, todas, o sea, las preguntas generales sobre el cuidado del bebé para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, hoy es bien común lo que tú decías, tratar de establecer horarios, que eso yo soy, los que han ido conmigo a la consulta, yo soy enemigo de los horarios. A alguien se le ocurrió decir que los bebés tienen que comer cada 3 horas, que si es seno materno es libre demanda, que si es fórmula tiene que ser estrictamente cada 3 horas. Eso no es exactamente la verdad, es más o menos el promedio en el que los bebés pueden empezar a sentir hambre, pueden empezar a pedir, pero no vas a dejar que un bebé esté pidiendo de comer a las 2 horas si es alimentado con seno materno y dejarlo llorar 1 hora. Tienes 1 hora de llanto gratis, ¿verdad? Entonces tienes que investigar pues, todas las posibilidades generales y luego irte a lo particular de buscar datos de alarma. Cuando tú empiezas a hacer la lista de las cosas porque lo que más les importa a los papás es saber, mi hijo está en peligro, a mi hijo le está pasando algo que me preocupa y yo quiero saber si le puedo ayudar. Esa es una pregunta bien frecuente. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarle? Está en peligro. Estamos identificando algo que pudiera poner en peligro su salud o su vida, porque además los papás tenemos bien despierto el síntoma, el sentido de protección, ¿verdad? Sí. O sea, aún siendo doctor, yo iba a ver si mis hijos estaban respirando. Claro. Y luego de repente pues la ciencia me controlaba y decía, pues claro que está respirando, no va a pasar nada. Sí. Pero eso es un instinto de protección. Entonces, repasar todas estas cosas que te dije, los datos de alarma, al paciente lo hace sentir, ok, ya entendí, no hay nada malo. Entonces ya nos podemos enfocar en resolver el tema del llanto, ¿verdad? Sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo de primero darle la tranquilidad al paciente de que, a ver, tu bebé está sano. O sea, aquí no hay ningún dato de que haya ninguna patología, ninguna enfermedad. Puedes tener esa tranquilidad completa. Entonces luego ahora sí abrimos el espacio para lo demás. Y aquí ya te voy a dar la palabra, pero nada más quiero mencionar, por ejemplo, el margen de error también que hay en la comunicación, ¿no? De cómo te expresa y es lo que están pensando que está sucediendo, por ejemplo, una mamá en cuanto, por ejemplo, a horarios o a frecuencia de tomas. O sea, a mí, bueno, yo porque soy lactancia, ¿no? Pero estoy hablando de tomas que son un poco más irregulares, aunque no todas las veces. Y entonces tengo una mamá que me dice, toma todo el día, todo el tiempo, súper seguido, libre demanda, súper seguido, así me lo dicen muy enfático. Y entonces yo he aprendido a volver a hacer la pregunta, a ver, me estás diciendo que está tomando súper seguido, ok. Entonces le digo, a ver, ¿tienes más o menos una idea de ese súper seguido, qué significa? Entonces a veces me dicen, no, cada hora. Ok, sí parece que es súper seguido, o cada 1, 2, o de repente sí me dicen, no, pues cada 3, 3:30, entonces ya, ok, ahí eso para la lactancia no es tan seguido. Bueno, pero a veces me dicen, que es a lo que quiero llegar, me dicen, no, yo creo que cada hora, o sea, demasiado, no se me quita de arriba y así. Y le digo, ¿de casualidad has apuntado? ¿Tienes algún? Sí, aquí tengo apuntado. Ok. Puedes checar en 24 horas, la última semana agarra 3 días aleatorios y cuenta el número de tomas. Y entonces, 7, 8, 7. Y le digo, ok, cada 3 horas en 24 horas son 8. La percepción que tiene, entonces tipo, no, así igual, no estoy juzgando nada, o sea, esto es lo de menos, nada más quiero
nada más que te des cuenta que ese cada hora que estás percibiendo realmente no es cada hora, porque no te estarían dando esas cuentas de 8 o de 7. Pero ahí es donde tu guía se vuelve importante, y esa es la labor de cuando te toca intervenir. O sea, a mí, al igual que tú, me llegan los pacientes y de motivo de consulta me dicen, llora todo el día. Exacto. Entonces, ese es todo el día. Entonces, uno, si tú te vuelves así cuadrado, dices, pues llora 24 horas. Entonces, yo siempre les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Si sumas todos los minutos que tu bebé llora en 24 horas, ¿cuántas sumas? Y entonces empiezan entre papá y mamá a decir, no, mira, que son 5, 10, 15, 20, una hora, más o menos 3 horas. Entonces ya les cambia la perspectiva. Entonces tú los ayudas a entender que no está llorando todo el día. Exacto. Y eso obviamente disminuye el proceso de preocupación de los papás. O sea, entonces fíjate, de un bebé que llora todo el día, tienes un bebé que llora 3 horas y que está bien 21 horas. ¿Sí? Sí. Ahora, si te dicen, no, sí está llorando 7 horas, pues bueno, entonces yo tengo que irme a buscar otras causas. Sí. ¿Por qué está llorando el bebé? No siempre que lloran más significa que hay un peligro, pero me hace estar más atento por otras cosas. Sí. Entonces sí es bien importante como tú vayas dirigiendo la consulta y en ponerle a los papás, porque hoy lo que yo siento con los papás es que tienen, más bien, el bebé tiene muchas expectativas. Haz de cuenta que yo siempre les digo a los pacientes, si tú tienes una expectativa alta de que el bebé va a hacer cosas y el bebé llega aquí, de aquí a acá, es puro estrés. Claro. Es preocupación pura, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor no tienes que sentir. Entonces, tiene que dormir todo lo que dicen que tiene que dormir, dónde tiene que dormir. Entonces, yo siempre les pongo un circulito, de los que han ido a la consulta, que se llama, lo titulé porque antes le echábamos la culpa a todo al reflujo, y se llama No todo lo que llora es reflujo. Ajá. Y entonces les voy desmenuzando una por una todas las posibilidades de llanto que puede tener un bebé. Y la primera es que llorar es parte de ser bebé. No, esto se me olvidó, pero cuando pusiste el ejemplo de la migraña, justo quería decir, sí, bueno, claro, pero es cierto, ¿verdad?, que en el cuerpo humano, en la medicina, no todo te va a salir en un laboratorio, en un TAC, en un estudio, y por eso también está toda esa exploración de preguntas clínicas, etcétera. Pero el paciente que habla ya te puede comunicar. Un bebé no te puede hablar. Entonces, con el bebé no nos queda más que, yo lo trato de decir más científicamente, hipotetizar. Pero a veces bromeo y les digo, todos estamos especulando, incluso yo, porque la realidad es que ese bebé no habla. Entonces, o sea, entre la observación y las múltiples preguntas y todos los datos, etcétera, estamos sacando conclusiones y luego haciendo una hipótesis y probando a ver si en base a lo que estamos determinando hacemos B, A o B, resulta o no resulta, mejora o no mejora, pero la realidad es que no está pudiendo hablar. Entonces, ¿no? En ese sentido también es diferente a un adulto que te dice, me estoy muriendo del dolor de cabeza, aunque no salga nada en ninguna parte. Y en el cólico, pues eso, la palabra cólico significa dolor. Es un tipo de dolor. Y entonces bueno, si llora el bebé, ¿qué piensas tú si tenemos aquí un bebé? Y entonces Ana Sofía puede decir, pues para mí es un bebé que se está comportando normal, llora normal. Para ti, no. Ajá. Para ti le está doliendo el abdomen. Claro. Y yo siempre les digo, ¿pero quién dijo que le duele el abdomen? Porque nunca pensamos que le duele la cabeza. Mi mamá dijo que tuvo 4 hijos y que nos crió y que le duele el abdomen. Sí, y que le duele, o que le duele la pierna, o que le duele el oído. Claro. Yo puedo decir, pues para mí está en el límite. A veces les digo, el doctor que está aquí al lado puede venir y decirme, no, sí está llorando por dolor. Entonces, esa es la parte complicada del cólico del lactante, ¿verdad? Que ha evolucionado la definición de antes pensar que era por dolor abdominal, ahora ser un concepto de llanto sin razón. Ahora, una pregunta, Ana Sofía, perdón. No, dale. Siento que te estoy dejando. Una pregunta. Alguna vez leí, quiero saber si esto es correcto, que cuando un bebé
está en un cuadro de estrés fisiológico, en donde está segregando todas estas hormonas y químicos de estrés. Cuando ese cuadro de estrés es muy agudo, que típicamente es cuando el bebé ya está llorando sin control y nada funciona, deja de segregar una hormona que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que tiene una función en la motilidad intestinal. Y entonces, pues por supuesto, ahora sí, ya de manera fisiológica está viendo pues un problema que a lo mejor sí le está generando un dolor, una molestia puntual de ese momento en ese cuadro donde estaba en estrés máximo, llorando de forma muy aguda, ¿no? Esto es verdad, cuando están en un estado de estrés muy, muy agudo fisiológico, dejan de segregar algunas hormonas, puede suceder algo gastrointestinal ahora sí, físico, solo por estrés, sin que sea una patología, es nada más consecuencia. Sí, lo que pasa es que o sea, las causas del cólico lactante realmente no, o sea, no hay una sola causa. O sea, no puedes decir siempre que llora el bebé es por esto, es multifactorial. Hay teorías desde trastornos de motilidad, hay teorías desde una alteración de la microbiota, hipersensibilidad visceral. O sea, algunos pacientes lloran o sienten más lo que tú percibes como un movimiento intestinal o como un gas, pues otra gente lo siente o lo percibe como dolor, se llama hipersensibilidad visceral, ¿verdad? A veces puede ser por distensión, por gas, por un proceso transitorio de mal digestión de la lactosa, puede ser por alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces hay muchas razones que pueden dar ese cuadro y se traslapan, ¿verdad? Y entonces no solamente vas a encontrar la respuesta en una sola cosa, tienes que hacer toda una investigación y ahí es donde tú dices, bueno, me parece que este bebé está en otro estado y ahí es donde puedes empezar a hacer intervenciones que las podemos platicar ahorita o más adelante, pero no vas a encontrar una respuesta. Ya, lo que quería preguntar, y ahora ya te voy a dar la palabra para que sigas preguntando otras cosas, era si el orden podía ser inverso en el sentido de que una necesidad que no se está interpretando correctamente en el bebé de un tipo normal, ¿no? De que el bebé tenía que dormir en la cuna y no se estaba durmiendo, o que el bebé lo que quería era, no sé, yo obviamente como asesora de lactancia, que regresar al pecho, pero la mamá dice, no puede ser porque ya estuvo tanto tiempo, entonces le cambian el pañal, casi nunca les gusta, entonces se ponen peor, y luego y luego cuando son primerizos inexpertos, también son más inexpertos en cómo calmar al bebé, entonces, y se empieza a estresar más, y entonces todo se empieza a empeorar, y era una causa muy sencilla, pero que en la búsqueda de la solución mal interpretada, el bebé sigue escalando en estrés y en desregulación, en donde ya llega un punto fisiológico en donde ya ahora sí empieza eso a ocasionar una molestia gastrointestinal de cualquier tipo, que igual y sucedió en ese momento y ya cuando te lo llevaron a la consulta no hay nada. ¿Me explicó? O sea, no como tal. Por ejemplo, sí vemos, por ejemplo, pacientes que los bebés de mamás con depresión postparto, esos niños tienden a llorar más. Claro. Sí, o sea, esa parte siempre la hablo, porque todos nos preocupamos por el bebé. Sí. Todos nos preocupamos, siempre es el bebé. Incluso el abuelo, la abuela, el marido, todos se olvidan de mamá. ¿Sí? Es el bebé no está bien y de repente mamá no está bien, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa situación sí hemos visto en las mamás o los papás que fuman, pues también puede haber más llanto y hay que tratar de evitar de culpar a la mamá, claro, que eso lo hemos hecho toda la vida. Mamá dice, soy yo la que está ocasionando que esto pase. Sí. Entonces,
La respuesta es no. Yo siempre trato de decirle, ¿y qué tal que el que está haciendo que estés así es el bebé? Entonces es un binomio. Sí, es una dinámica. Es una dinámica, ¿verdad? Sí. Entonces no, hay que tratar de evitar, eso es un consejo para todos, tratar de decir, es que porque tú estás estresada, o porque tú estás llorando, o porque tú estás desesperada, el bebé por eso llora. No, eso no cabe en la actualidad. No le puedes decir eso a una mamá. No debemos decir eso a una mamá. Yo le digo a la mamá, a ver, si ya tienes ganas de envolver al niño y meterlo en una cesta y llevarlo a los bomberos, bueno, no lo hagas, pero no te sientas mal. Es parte de la dualidad. Le puedes decir, platicábamos hace unos momentos, le puedes decir, todo es normal, todo está bien, no tiene nada. Eso es algo que le digo mucho a mis pacientes. No tiene nada, no tiene nada, no. Tienes que decirle, todo está bien. Ya hicimos toda esta evaluación, ya te pregunté muchas cosas, ya lo revisamos, todo está bien. Eso se llama reforzamiento positivo. Y la mamá lo tiene que saber, ¿verdad? Los doctores no siempre tenemos que ser portadores de malas noticias. Frecuentemente yo les digo a los pacientes, yo también sé decir buenas noticias. También puedes venir a mi consultorio aquí y yo te diga, todo está bien, no hay que hacer nada. ¿Verdad? Y ese es un punto bien importante, es decir, porque a veces cuando el paciente va referido a un especialista, la gente va pensando, va a tener una enfermedad, está grave, le van a hacer muchos estudios, me lo quieren internar, y luego cuando se encuentran y que uno les dice, es normal, en el shock, ¿verdad? ¿Cómo es normal, doctor? ¿Cómo va a ser normal que el bebé llore? Los bebés no deberían de llorar. Que justo entonces, quiero hablar de eso. Me he estado aguantando la pregunta del llanto. Porque, perdón, llamó a callar. Pero quería hablar más del llanto. Estamos monopolizando la conversación. Porque quería explorar más el tema del llanto. O sea, es esperado que llore, pero es difícil cuantificarlo y parte del criterio de cólico es cuánto llora. Pero uno, pues yo creo que el llanto va a ser dependiendo del tipo de crianza que tienen. ¿Qué tal si el papá o la mamá tiene un estilo de no lo embrasilen y déjenlo llorar un poquito? Pues va a llorar más ese bebé. ¿Cómo se cuantifica qué es esperado o normal? Y además también hay como curvas de llanto a partir de las edades, que creo que eso es bien importante que nos expliques. Porque dices, es que así no lloraba hace 2 semanas. Bueno, es que cambia. Está bien padre la pregunta. Entonces, esa pregunta me la llevo guardando porque creo que es bien importante que nos aclares qué es esperado, cuánto es mucho y cómo va cambiando la cantidad de llanto. Sí, pues mira, la verdad es que esa es una pregunta crucial. Y es parte del interrogatorio. Como les decía hace unos minutos, llorar es parte del desarrollo normal del bebé. O sea, esa es su forma de manifestarse. Si tiene hambre, como los pollitos, si tiene frío, si quiere que lo cargues, si quiere comer, o sea, todo lo va a manifestar generalmente llorando. Entonces, hay una curva de llanto que yo les explico a los pacientes que son como las olas del COVID. ¿Se acuerdan cómo era? Al principio no había pacientes y luego de repente empezaban los pacientes, llegábamos a un pico y luego bajábamos y se acababan, ¿verdad? Bueno, los bebés lloran exactamente igual. Generalmente las primeras 2 semanas los bebés se portan súper bien. Y esa es parte de la inquietud de los papás, porque dicen, es que al principio, doctor, yo no tenía bebé, el bebé comía y dormía y se portaba súper bien. Sobre todo en el hospital. Sí. Llegan a su casa y, ¿qué pasó? ¿Me lo cambiaron? Sí. Yo les digo que es como la luna de miel de los bebés, ¿verdad? La luna de miel es como, tienes todo controlado por 2 semanas, todo está arreglado. Y luego sorpresa. Y luego después viene, ya no me gustó que haces esto, ya no me gustó. Bueno, los bebés son iguales, ¿verdad? Entonces son las primeras 2 semanas y luego empiezan a llorar, empiezan a hacer cosas, empiezan a tener un poquito más gas, empiezan a pujar, empiezan a regresar la leche y luego incrementa la 4ª semana y llega a su pico máximo en la 6ª semana. La mayoría de los pacientes que yo veo en el consultorio son entre la 4ª y la 8ª semana, que es cuando los papás dicen, algo está pasando ahora, porque va escalando. Entonces, eso es normal
Y luego viene la bajada, ¿verdad? Viene la 8ª semana, la 10ª semana, y la mayoría de los bebés lo dejan de hacer en el 3er mes, en la semana número 12, y un grupo pequeño, como lo dijimos al principio, lo sigue haciendo entre el 3er y el 5º mes. ¿Cuánto puedes tolerar de llanto? Pues más o menos lo normal son entre 4, 5 horas, puedes considerarlo normal, o sea, la definición original de 3 horas, pero conforme te vas acercando a la semana 12 o al mes 5, la cantidad tiene que ir disminuyendo. Si al revés va en aumento, entonces tienes que empezar a ver qué otras causas de llanto puedes ver a diferencia del cólico. No sé si respondí bien. Sí, porque eso es justo muy importante, porque luego empiezas de que, oye, es que así no estaba hace 2 semanas, sí. Esto es raro, esto no es típico de él, y ya empezamos como a preocuparnos. Y también, por ejemplo, bueno, en mi experiencia con mis hijos, hay un momento en el día, en mis recuerdos, como del 6 de la tarde a 10 de la noche. La hora Chucky. La hora donde dices, pero pues ¿le dolerá algo? ¿Qué pasó? ¿También podemos ver estos patrones en el día? Bueno, sí, mira, en realidad el llanto puede ser en cualquier momento del día, pero está documentado que a los bebés les gusta llorar más en la noche. Y las mamás constantemente te dicen, doctor, nada más se esconde el sol, sí, y empieza a oscurecer y me cambian al bebé. Ajá. Y empieza el show, ¿verdad? La hora 0, la hora difícil, la hora Chucky, la hora bruja. Yo igual cuando yo llegaba a mi casa con mi primer hijo, mi esposa me decía, ten a tu hijo. Sí. Te toca, ¿verdad? El relevo, y claro. Les pongo yo ejemplos a los pacientes. No a nuestro hijo, a tu hijo. Sí, claro, ¿verdad? Cuando es lo malo va para acá, ¿verdad? Entonces, pero sí, los bebés tienden a llorar más en esa hora del día. Y es la hora que se les hace más difícil. Uh-huh. Y puedes ponerle un montón de connotaciones. Es que mamá está agotada de hacer lo mismo todo el día. Es repetitivo, es rutinario, tengo que hacer lo mismo, darle de comer, cargarlo, cambiarlo, consolarlo, darle de comer. Y sobre todo los primeros 2 meses de vida, el bebé no nos retorna todo lo que los papás estamos haciendo. No sonríe, no voltea. Yo así lo he asociado, tratando de entender el decir, bueno, cuando ves a tu hijo sonreír, cuando escucha tu voz y te voltea a ver, es como que sientes que ya, aquí se va a quedar para siempre, ¿verdad? Sí. Y empiezas a crear ese lazo más completo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí hay momentos del día que pueden ser más complicados, ¿verdad? Generalmente lloran más en la noche. No sabemos por qué, pero lo hacen más en la noche. Muy bien. ¿Sabías que puedes aprender todo lo que necesitas sobre lactancia desde la comodidad de tu casa y en tus tiempos? En María Lactance tengo 2 cursos en líneas diseñados para ti. El cursillo Express básico, creado para aumentar tus probabilidades de establecer una lactancia exitosa, con información sustentada en evidencia científica sólida, de literatura y guías formales, pero que va más allá de los datos. Te ayuda a entender cómo integrar esa información de verdad para romper los paradigmas y mitos que siguen siendo los principales responsables de los problemas al inicio de la lactancia. Porque informarse es siempre el primer paso, pero no es suficiente. El curso de información complementaria también lo tengo para cuando ya estás en camino y necesitas profundizar. Grabado a 2 cámaras, como el primero, con edición formal, dividido en 3 módulos con información adicional, artículos, ligas, referencias y foros de discusión, tienes 3 meses completos para verlos las veces que quieras, a tu ritmo, pausas, volver, todo desde la comodidad de tu casa y tus horarios. Los 2 están disponibles en marialactance.com/cursos. Entras, eliges el que necesitas y empiezas cuando quieras, porque una lactancia exitosa no es suerte, se empieza con la información. Bueno, miren, hablando de este tema de la noche, ¿por qué volteaste a mirarme? No, qué bueno, dale, ya acabé mi pregunta, tenía esa duda desde el principio. O sea, les voy a poner un ejemplo. Mis ejemplos obviamente están muy relacionados a la lactancia
porque son los casos que yo estoy viendo casi todo el tiempo, ¿verdad? Alguien que está dando pura fórmula, pues no me llama a mí. Entonces, muchas veces cuando me hablan de que, oye, no, es que en la noche puede ser en la madrugada o puede ser en un momento en el que ya está cansada la mamá, como estamos todos al final del día, y es la hora en la que quieres cenar a gusto y con tranquilidad, en la que quieres descansar un ratito, platicar con tu esposo que ya llegó, ver un pedacito de serie, ¿verdad? Si se puede. Y entonces todavía como que cambia la disposición desde el punto de vista de energía. También nosotros sí tenemos ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces ya todo empieza como a prepararnos para que ya nos empiece a dar sueño, etcétera. Y también mental, o sea, es como, a ver, ya es hora de hacer otra cosa, ¿no? Y cuando tú muchas veces les preguntas a estas mamás que te están diciendo entre las 8 y las 11 es lo peor, les preguntas qué pasó el resto del día, y entonces son bebés que durante el día durmieron 3 horas, y luego 4, y luego 3, y luego... Y entonces en 24 horas, como los bebés menores a 3 meses, digo, mientras más chiquitos menos, pero no tienen ritmo circadiano, es súper común y súper fácil que volteen todo el horario, y eso quiere decir la frecuencia con la que comen. Y como no es estático, ese bebé que estuvo espaciando y espaciando tuvo menos actividad, menos gasto calórico, menos ingesta calórica, menos... Y entonces va a querer empezar a justamente incrementar a las horas en donde su mamá dice, no, a ver, ya no. O sea, ahora no. O en el medio de la madrugada. O como viene en la literatura de lactancia que se llama cluster feeding literal, que es más o menos 2 o 3 horas en donde va de un pecho al otro, un pecho al otro. Y no llora si está en el pecho. Pero donde se te ocurra quererlo poner en otro lugar... Sí, imposible. Imposible. Entonces... todas estas cosas están pasando, y entonces en realidad es tipo, es que pues no tiene nada, y entonces es la hora Chucky, es el nombre que se le pone, y tipo, no, sí, es normal, le pasa a todos los bebés, pero cuando analizas te das cuenta de esas cosas que se pueden manipular un poquito, y que ya esa intensidad tú puedas ser proactiva en que sucedan a otras horas, que no sean justamente a la hora en donde tú necesitas un espacio o un descanso, o en el medio de la madrugada que quieres estirar un poquito más el bloque de lo que te corresponde dormir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿o no? O sea, ese tipo de cosas son las que a mí todo el tiempo me hacen pensar que la causa, cuando el bebé efectivamente está sano, ¿verdad? Ya está evaluado por un especialista, la causa casi siempre tiene que ver con este tipo de dinámicas que no se entienden, que no son culpa de nadie, es nada más... Una desconexión. Es algo que no estamos sabiendo leer, justamente porque el bebé pues son llora expectativas, finalmente son expectativas. O sea, yo siempre trato de decirle a los papás, ríndete. ¿Sí? Ríndete en el buen sentido. Sí. Ríndete. Tienes que tener en tu mente, porque constantemente le están prometiendo a las mamás que su bebé va a dormir siempre. Entonces llega la noche y el bebé no duerme, yo quiero que duerma, no duerme, entonces yo siempre les digo, pierdes todas las noches. Si tú llegas pensando, esta noche no va a dormir, y duerme, ganas todas las noches. Es una cuestión de enfoque. Entonces tienes que bajar un poco las expectativas, tratar de explicarles que pues, lo que platicábamos hace ratito, es decir, es normal. Siempre y cuando todo esto esté bien, es normal, es esperable que lo pueda hacer. Y entonces eso, siempre que un bebé llora, ¿qué pasa? A esa hora de la noche, ¿cómo puedes hacer para tranquilizarte, para darte paz y poder disfrutar al bebé? Pues yo les digo, primero cárgalo. Los bebés a esa edad tienen un tema con los trastornos regulatorios, que es lo que tú explicabas hace poquito. Chupetear, les gusta que les peguen, o sea, en el buen sentido, ¿verdad? Les gusta el contacto,
Las palmaditas. Les gusta la vibración fuerte. O sea, por ejemplo, les explico yo siempre a los pacientes, antes de tener hijos, cuando te dan un bebé, ¿qué es lo primero que haces? ¿Verdad? Lo movemos. ¿Y quién nos enseñó eso? Eso es instintivo. Entonces, la mecedora no la inventaron para el chisme, la inventaron porque la gente se da cuenta que esos movimientos controlan al bebé, ¿verdad? Por eso los papás de los 60s y de los 70s, el bebé estaba llorando y lo subían al carro, al hospital y se regresaban en la segunda cuadra, ¿verdad? Porque el bebé se calma. Y de ahí vienen todas estas artículos modernos. El bouncer es una imitación del carro. Y bueno, el coche para los que no son de Monterrey, ¿no? Y el columpio es la imitación de la mecedora. Pero todo, si te fijas, es para despersonalizarnos del bebé. Claro, para ayudarnos. Sí, para ayudarnos un poquito. Entonces, pero al bebé le gusta esto, estar aquí los primeros 3 meses. Generalmente, le gusta el contacto, le gusta estar. Entonces yo siempre digo, si tú en la noche pones al bebé, porque siempre es, duermes, le das de comer, lo duermes, ya el bebé se queda tranquilo, y les digo a las mamás, y luego te vas a la cuna como ninja, ¿verdad? Sí. De puntitas, que nadie haga ruido, lo pones en la cuna y a los 10 minutos se regresa, y lo calma, y luego otra vez, y luego lo calma, y otra vez. Yo siempre les digo, quédate, quédatelo y ponte a ver la serie. Pero, Quédatelo y platica con tu marido. Y muchas veces las mamás quieren hacer eso, o sea, su instinto es, me lo quiero quedar, pero también tienen un concepto de que quedárselos los va a malcriar, embrasilar, y que entonces todo nunca en su vida van a tener vida porque no están contemplando el tema de, según la fase de desarrollo que tiene que ver con la edad, obviamente, del niño, necesita, y que eso va a cambiar. Entonces yo veo muchas veces que la mamá eso es lo que quiere, nada más piensa que está mal hacerlo. Entonces uno se lo tiene que decir. Claro. Brasilar es el rol que tienes que hacer los primeros meses de vida. Al bebé necesita estar embrasilado. Pero las teorías del pasado reciente nos dicen, lo tienes que acostumbrar a dormir en su cuna. Eso no se puede, eso no se enseña. Eso sucede con el tiempo. Sí, exactamente. Bueno, y con esto quiero ligarlo al tema del temperamento, que yo siempre les digo, oigan, el temperamento diferente a la personalidad, con ese naces, y es o sea, definición de temas biológicos, ¿no? De sus ritmos biológicos, de no todos duermen igual, no todos comen igual, no todos tienen la misma sensibilidad sensorial, no todos expresan con la misma energía o agudeza la necesidad que tienen, no todos, ¿verdad? Y todos no todos son igual de adaptables, y todos estos factores, que si no me estoy equivocando son como 7 biológicos, es como que forman el temperamento, es como que se traducen en un comportamiento, ¿no? Entonces a mí me encanta y me da mucha ternura cuando una mamá o un papá me dicen de que no, bien necio, ¿no? O bien terco, bien no sé qué, que son puras interpretaciones adultas. Es igual que el papá. Sí. Yo a veces en broma, dependiendo, se lee el cuarto y si están de humor o no, ¿verdad? Si está llorando no lo hago, pero si no, si el bebé está así, que muy, muy estresado, llorando mucho, le digo, prepárense, ¿eh? ¿A quién tiene la culpa? ¿El papá o la mamá? Jijiji, ¿verdad? No, pero sí varía o sea, el temperamento, ¿no? Entre el bebé que clasificamos como es un santo, porque obvio no llora tanto, y me salió, pero bien, y te dicen canijo y tipo así, ¿verdad? Y entonces, ¿juega un rol eso también en cuánto va a llorar ese bebé, ¿no? Pues hay bebés que necesitan, que les decimos que son de alto mantenimiento, ¿verdad? O sea, el temperamento está escrito, ¿verdad? Entonces, pues nosotros 3 somos diferentes, nos comportamos de manera diferente, así tal cual lo explicaste, así es. Hay bebés que necesitan más atención, hay bebés que necesitan menos. Tiene que ver, de nuevo, mucho con el ambiente que está alrededor del bebé. Y pues sí, el temperamento juega un papel, la respuesta. ¿Y han estudiado, por ejemplo,
dividido los grupos de bebés, de los bebés con cólico y sin cólico, y estudiado las diferencias que tienen físicas, biológicas, y encontrado ciertas diferencias o nada? Por ejemplo, hablaste de microbiota. ¿Habría algún tema en Pues microbiota? es que no, hay la teoría de que puede haber una inflamación intestinal, y de ahí surge el por qué ha habido estudios en los que damos probióticos y algunos pacientes mejoran. En ese sentido, el Lactobacillus reuteri es el más utilizado en cuanto al manejo del cólico. Pero no todos los pacientes que tienen cólico tienen alteraciones de la microbiota. Por eso hablábamos de la etiología multifactorial. O sea, no te vas a encontrar inflamación en todos los pacientes con cólico. Hay pacientes que son completamente normales y siguen ese patrón de la curva de llanto que explicábamos hace ratito, y dejan de llorar y sin que tengas que hacer ninguna intervención ni dietética ni farmacológica. Y ese es un tema súper interesante, ¿verdad? Es decir, tenemos que tratar Lo único que cambia es la percepción. a los pacientes. O sea, sirven de verdad los medicamentos para el cólico. Los antiespasmódicos, la simeticona, la trimebutina, ¿El Espaven sirve o es placebo? Porque a mí me da risa cuando me dice, estaba llorando horrible, llamé al pediatra a las 3 de la mañana. Sí. Y me dijo, dale Espaven, le di, no, sí, ya se le quitó todo. Y yo, Pues es que es parte de esto, ¿verdad? A los humanos se nos hace bien difícil tener una situación y abstenerte. Entonces tú puedes decir, ¿de qué sirve el sana sana? Cuando un niño se pega. Alguien puede decir, pues le frotas y causas vasodilatación y puede mejorar, pero realmente es un alivio para el alma. ¿Sí? O sea, entonces, pues finalmente cuando tú haces algo, intervienes y entonces como que hace que tú cumplas con tu parte. Yo ya hice lo que tengo que hacer y eso me da tranquilidad. O sea, a veces les digo a los pacientes, le di las gotitas estas que decías de simeticona y parece magia, doctor, se le quita luego. Y les digo, pero la simeticona no se absorbe en la lengua. ¿Sí? No fue la simeticona. ¿Sí? O al bebé ya le tocaba dejar de llorar. Y coincide. O tú te relajaste un poco y lo cargaste o hiciste algo y coincide. Y entonces eso nos hace perpetuar esas prácticas. Entonces, no hay evidencia científica de que realmente los medicamentos como los que utilizamos tradicionalmente para el cólico realmente tengan un papel sobre el cólico. Si en una de esas toca que el niño tiene dolor y esa es la causa de su cólico, pues sí puede ayudar. Pero si es el cólico funcional del bebé, no va a ayudar, no va a cambiar la historia. Entonces tenemos que ser bien juiciosos a la hora de medicar. Muchos papás me dicen, es que yo no le quería dar medicina. Les digo, no pasa nada. O sea, aquí la cosa es que los medicamentos y las intervenciones tengan caducidad. ¿A qué me refiero con eso? Tú pruebas, si decidiste probar eso, entonces si no está funcionando, pues entonces ¿qué significa? Que es parte de la evolución normal del bebé, entonces lo dejamos de hacer, ¿verdad? Vamos a quitarlo, no está funcionando, tú sientes que le estás dando mucha medicina, pues mejor se la quitamos. Lo mismo pasa con los antiácidos, y por eso titulé esa diapositiva como no todo lo que era reflujo, porque antes todo era reflujo. Todavía seguimos viendo esta colita del huracán de seguir dando antiácidos en los bebés. Hoy se ha demostrado que los bebés, si les das antiácido, no disminuye el tiempo en llanto de los bebés. Entonces, ¿se vale utilizar? Sí se vale, pero con caducidad. Se lo das, si no cambia, lo tienes que dejar de dar. Claro. Entonces, todas estas intervenciones, no se vale dar té de manzanilla, no se vale dar agua, no se vale dar preparaciones o infusiones de alimentos que no son buenos para el bebé. El masaje, pues bueno, vuelves a lo mismo.
o sea, sí se reporta que a algunos pacientes les damos masaje en el abdomen y el bebé se calma, pero entonces tú dices, bueno, ¿es el masaje o es el contacto? Entonces, pues bueno, yo siempre les digo, mientras el masaje no sea lastimando o fuerte, pues lo puedes hacer. Hay mamás que les gusta moverle las piernitas al bebé, mientras no lo sobreestimulen también, pues también es importante. Hay quienes les gusta ponerles compresas calientes, también hay que tener mucho cuidado con eso, de no quemar al bebé. La piel de los bebés es una piel inmadura, sensible, y hay que tener cuidado con esos remedios, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos a medicar a un paciente, nos tenemos que preguntar quién recibe el beneficio de la medicación. El bebé. Inciso A, el doctor. Inciso B, los papás. Inciso C, el bebé. Y casi siempre es A y B. El doctor, porque es lo que platicábamos, teníamos una necesidad de decirle, ten esto, con esto se le va a quitar lo que tiene. Y los papás, porque como te decía, pues tenemos la necesidad de decir, bueno, si yo pienso que le está doliendo, tengo que dar algo para el dolor. Entonces, por eso las consultas de estos bebés tienen que durar tiempo. ¿Sí? Claro. No se vale decirle al paciente, es normal, es normal, es normal. Yo frecuentemente les digo a los pacientes, si yo fuera a la consulta y me dijeran eso, pues a lo mejor yo me quedaría igual, bueno, pues es normal, está bien, estoy de acuerdo que es normal, pero en este tiempo donde los pacientes tienen acceso a mucha información, el normal, siempre les digo, sí, la mayoría de las cosas que hacen los bebés son normales, pero ese normal tiene que ir acompañado de una explicación. Es normal por esto, es normal por esto, es normal por esto, para que el paciente diga, ok, ya entendí. Es una fase, es una etapa, va a pasar, lo puedo ayudar de diferentes formas y el paciente se siente más y creo que en esta búsqueda de qué le podrá estar pasando, es normal, es normal o no es normal, empezamos a buscar causas o echarle la culpa a cosas. De la mayoría de las cosas que le echan la culpa a la gente es a la comida. Sí. Yo como nutrióloga siempre le echan la culpa a la comida, que si me dolió la panza fue por la comida, que si me intoxiqué por la comida, siempre es la comida. ¿Qué tan frecuente es que este cólico se deba por el alimento, ya sea leche materna o fórmula que está alimentando el bebé? Bueno, esa es yo creo que la pregunta, una de las preguntas claves, sí. Pues mira, no hay estudios que digan que las mamás deban de hacer una dieta de eliminación a priori. O sea, como voy a darle de comer al bebé, me tengo que quitar tal. Entonces llegan, de entrada les digo, ya entraste en desventaja, no sales, no te diviertes, estás bien cansada, estás desvelada y luego no comes. O de perdido come bien. Entonces yo siempre trato de decirles, come bien, come balanceado. Entonces, de entrada no se vale hacer dietas de eliminación. La gente, yo siempre se me figura como que la gente dice, si comí salsa, me va a salir salsa por el pecho. ¿Sí? Si comí café, me va a salir café por el... No, yo siempre digo, tú comes salsa y sale leche. ¿Sí? Hay estos bebés que dejan de evacuar... Y no sale leche picosa, ¿verdad? Exactamente. Y luego estos bebés que dejan de evacuar por mucho tiempo, cuando son alimentados exclusivamente al seno materno, que pueden durar 3 días, 1 semana, 2 semanas, y que es completamente normal, las mamás instintivamente o alguien les dice, come papaya y come ciruelas. Y entonces le digo, la que va a hacer popó eres tú, no el bebé, porque eso no pasa a través del seno materno. Entonces, de entrada, no hay justificación para hacer dietas de eliminación sin una causa en específico. Ahora, si nosotros como pediatras o como gastropediatra tienes la duda de que ese cólico del bebé es por alergia a las proteínas de la leche de vaca, entonces a la mamá que está lactando de manera exclusiva le dices, vas a hacer una dieta de eliminación de lácteos 2 semanas. Y si no cambia, pues entonces quiere decir que esa no es la razón. Entonces te devuelves. Podrás extenderla máximo 4 semanas, la dieta, pero tienen que tener curiosidad y evitar estas dietas de eliminación extensísimas, ¿verdad? Que de repente les dicen
quítate lácteos y soya y huevo y mariscos y trigo o sea, pero hay peor que eso, secos. porque estás mencionando alérgenos y realmente Brócoli, calabaza. Exacto, cuando tiene que ver con lo que come la mamá es por temas de sensibilidades o alergias alimentarias que involucra el sistema inmune y es otra cosa, y por eso alérgenos, eso es lo que sale en los libros. Pero muchas veces calabaza, coliflor, brócoli, y yo les digo, a ver, los gases no pasan a la sangre. Los gases los sacamos por otras vías, ¿verdad? Sí. Entonces, no tienen nada que ver esos gases, esa distensión que estás viendo en el bebé. No fue que los gases del frijol nadaron por la sangre y pasaron y y la leche salió gaseosa. ¿Me explicó? Exactamente. Entonces, tú le dices a la mamá que como se siente, que esa es la parte de lo de la culpa que decíamos. A veces la mamá se siente con gases o se siente distendida o le duele la panza y piensa, o hacen corajes y piensan que la leche sale de cierta forma. Eso no sucede. Entonces nada más se tiene que hacer dietas de eliminación si tú tienes la sospecha de que pudiera uno de los alimentos que pueden ser alergenos, que el más común es la leche de vaca, la proteína de la leche de vaca. Vamos a hablar de las diferencias. Pues hacer esa dieta de eliminación, pero de nuevo con caducidad. No cambió, entonces esa no es la razón por la cual el bebé está llorando. ¿Sí? Y con la fórmula, también hay que enseñarle a los pacientes que la fórmula, generalmente la mayoría de los pediatras empiezan con las fórmulas de inicio, las que dicen etapa 1, y esas son fórmulas completas, tienen proteína intacta de la leche de vaca. Algunos deciden ahora empezar con parcialmente hidrolizadas, que está la proteína parcialmente cortada y tiene todavía un porcentaje de proteínas ahí normales. Son fórmulas reducidas en lactosa y esas pueden causar síntomas que pudieran ser compatibles con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces ahí te tienes que ir directamente a un hidrolizado extenso. Entonces estas fórmulas lo que hacen es que hacen la proteína más chiquitita y si el paciente en 2 semanas mejora, pues eso levanta la sospecha de que pudiera ser por alergia. En teoría deberíamos de regresarnos, volverle a causar los síntomas al bebé y luego regresarnos. Casi nadie quiere hacer eso, en la práctica no funciona. Pero de nuevo, si tú le cambias a una fórmula extensamente hidrolizada y el síntoma del llanto no cambia, entonces te puedes regresar cómodamente a una fórmula. Las fórmulas de origen de cabra, esas no son hipoalergénicas, son exactamente igual que la leche de vaca, es una fórmula de inicio. Las fórmulas de soya en los menores de 6 meses ya están proscritas, no las deberíamos de usar. Y como tratamiento también de los hidrolizados extensos de leche de vaca, podemos también utilizar hidrolizados de arroz extensos, ¿no? Que también son la opción en este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero esas modificaciones que tú estás diciendo, tanto a la leche, a la alimentación de la mamá, si es leche materna, o al cambio de fórmula, ¿es por si hay datos extra aparte de llanto o solo con llanto pudiera esa es una pregunta muy buena. Uno quisiera que todos los pacientes los quisieras diagnosticar y que tuvieran todos los síntomas. Entonces, si viene un paciente conmigo y tiene llanto, pobre ganancia ponderal, dermatitis atópica, regurgitaciones o vómito, diarrea con moco, con sangre, pues yo digo, pues está bien fácil, ¿verdad? Es alergia a las proteínas de la leche de vaca. Ahí, pues está bien fácil, tú cambias al hidrolizado extenso. Pero está descrito que en el paciente que llora en el límite de lo normal o un poquito más allá, ese pudiera ser el único síntoma de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces puedes hacer una prueba, pero de nuevo viene el tema de la caducidad. Tú le cambias y no mejora el llanto, entonces tienes que buscar otras causas de llanto. Okay. Y lo mismo con el seno materno, ¿verdad? O sea, hay algunos pacientes, o sea, la alergia a las proteínas a la leche de vaca puede ser a través del seno materno, la respuesta es sí. ¿Es frecuente? La respuesta es no. Exacto, gracias. Sí. No es lo más frecuente, ¿verdad? No es lo más frecuente. Y también aquí viene un poquito otra confusión. A veces los pacientes confunden la lactosa con la intolerancia a la lactosa
con la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y son dos cosas totalmente diferentes. Generalmente se utilizan de manera indistinta. Entonces de repente te encuentras incluso médicos que dicen, tiene intolerancia a la proteína de la leche de vaca, tiene alergia a la lactosa. No. Sí. O le diagnosticaron alergia a la proteína de la leche de vaca y entonces me dijeron que comiera deslactosado. Sí. No. Ajá, no. Sí, fíjate, hay muchos escenarios que vemos en la práctica. Entonces, la leche materna pues tiene los 3 grandes grupos de nutrientes. Bueno, aquí la experta nos puede decir proteínas, grasas y los carbohidratos. Y el carbohidrato más abundante pues, es la lactosa. Es un componente constante en la leche materna. Entonces, si yo estoy sospechando que mi hijo tiene esta intolerancia transitoria a la lactosa, porque hay un déficit de la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa, en función y en cantidad durante los primeros 3 meses, si yo dejo de comer lácteos, la cantidad de lactosa no se modifica. Yo quisiera que esto lo repitiéramos como unas 200 veces. Repítalo. Sí, no se modifica la cantidad de lactosa si dejas de comer lácteos. Lo que modificas es el paso de proteínas de la leche de vaca a través del seno materno, pero eso es para la alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Cómo diferencias una de la otra? La alergia está en el mecanismo. El mecanismo es una reacción inmune, una reacción inflamatoria a la proteína de la leche de vaca. Y eso puede causar todos los síntomas que dije: vómitos, regurgitaciones, llanto, pobre ganancia ponderal, diarrea, sangre en las evacuaciones, dermatitis atópica, síntomas respiratorios. Entonces ataca tubo digestivo, tubo respiratorio y la piel. ¿Y te parece, perdón la interrupción, Sergio, te parece importante en tu experiencia de tantos años los estudios coprológicos para ver si también hay alteraciones en los leucocitos, de que no están en rangos de infección, pero pues tampoco están en rangos normales, y que eso se pueda sumar como el cuadro de que hay una reacción inmunológica involucrada o no? La mayoría de las veces no necesitas hacer estudios. Okay. La mayoría de las veces. Por ejemplo, que eso es lo que iba... Y la lactosa, la intolerancia a la lactosa, vas a tener solamente manifestaciones digestivas. Estos bebés tienen gases, evacuaciones explosivas, un poquito ácidas que rozan al paciente, pero son exclusivamente digestivos. Es una deficiencia de una enzima transitoria que se va induciendo conforme el bebé se va exponiendo a la lactosa. Solo que hoy, bueno, desde hace tiempo le apostamos al confort, por eso la mayoría de las fórmulas se llaman confort, porque le bajamos la cantidad de lactosa, los bebés pues, la toleran un poquito mejor y todos estamos bien cómodos, pero la lactosa juega un rol bien importante en el desarrollo del intestino del bebé, ¿verdad? Entonces, pues tratamos de no modificar esa parte, y hay que explicarle eso al paciente, o sea, sacrificamos confort por bienestar. ¿Pero eso, por qué afecta el intestino del bebé la lactosa? No la afecta, sino que cuando la lactosa llega al intestino, pues hay una malabsorción transitoria, esa lactosa queda libre, pues puede causar fermentación, gases. O sea, no se digiere bien esa parte. Pero pues bueno, esa es parte del por qué el bebé evacúa suave, de la absorción de los nutrientes, del sistema inmune. ¿Por qué es importante la lactosa? Porque también hay veces que las mamás se van o a confort reducido en lactosa o de plano sin lactosa, y lo que decías tú de que... Es un prebiótico. O sea, lo que decías tú de que, oye, cosas transitorias, ¿no? A lo mejor si el niño tuvo un cuadro gastrointestinal, se enfermó o lo que sea, bueno, temporalmente, si ese bebé es de fórmula, por ejemplo, a lo mejor, no sé, tú nos dirás, ok, una semana, 2, en lo que es la gastroenteritis o lo que sea, pero luego si queremos que esté tomando lactosa, no lo queremos dejar indefinidamente con una, por ejemplo, fórmula libre de lactosa o muy reducida en lactosa. Sí, o sea, la idea es regresar a lo normal lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Claro. Entonces,
sí, pues, por eso te digo, tienes que explicarle al paciente el por qué quieres hacer o no quieres hacer alguna cosa. Ahora, por eso tiene que haber una duración del tiempo en consulta para que el paciente pueda entender el por qué no quieres hacer una modificación. Y quisiera que me ayudaras a entender el diagnóstico de que un bebé puede ser intolerante a la lactosa, porque eso siento que va en contra de toda biología. O sea, si la leche materna, su principal sólido de carbohidratos es lactosa, ¿cómo un bebé va a ser intolerante a la lactosa? O sea, No. por selección natural, como que cómo ese gen pasó, cómo sobrevivió la especie. Es que la intolerancia no es primaria, es transitoria. O sea, se cuenta que la enzima se va generando conforme te vas exponiendo a la lactosa. No es una intolerancia completa, es una intolerancia parcial, si le podemos llamar intolerancia. Ahora simplemente es un proceso de adaptación. O sea, podría no llamarse intolerancia, pudiéramos no básicamente. decirlo, sí. Porque es, ok, pero yo aquí quiero intervenir. Otra vez. Sí. Bueno, pero antes discúlpame, me dijiste los exámenes. Ah, sí. Es bien importante que porque luego pasa esto, a esos bebés les mandan a hacer un copro, ¿y qué pasa? ¿Cuántos copros has visto con azúcares positivos? Con azúcares es que no está presentes. digiriendo los azúcares. Sí. Pues es que es normal, es un resultado esperado para la edad de tu bebé. ¿Sí? Es lo que yo les digo a los pacientes. Si mi hijo de 16 años tiene canas, pues eso no es lo esperado. Pero para un señor de 70 años eso es completamente normal. Entonces, para la edad del bebé es completamente normal. Entonces, no tiene sentido tomar un coprológico en un bebé que tiene meteorismo, tiene evacuaciones explosivas. Pues ya sabes lo que te vas a encontrar y no vas a hacer ninguna modificación. Lo mismo en la alergia. No se valen las pruebas cutáneas en bebés pequeños, no que no se valan al 100%, en la inmensa mayoría no tenemos por qué hacerle pruebas cutáneas a un bebé, ni pruebas de parche, ni coprológicos. Si tú sospechas que un paciente tiene alergia, haces la modificación terapéutica y te sirve como diagnóstico y tratamiento. Entonces, esto es un comercial aparte de decir, no tienes que gastar en hacer un montón de pruebas. Eso pasa un chorro en los pacientes con seno materno. Les hacen pruebas, está comiendo seno materno. ¿Por qué va a salir positivo a otra cosa? Está comiendo leche, ¿verdad? Si tú sospechas que el bebé tiene alergia, pues haces eliminación de un alimento en particular. El hecho de que el reactivo reaccione en la piel no significa que eso es lo que está ocasionando el problema digestivo o en la piel. ¿Sí? Entonces es bien importante como que esto ponerlo como 200 veces en lo que platicamos, ¿verdad? Sí, ¿Vale? Sí. Y todas estas aclaraciones son súper importantes porque justamente no se entiende, o sea, hay tantos mitos y vaya, ni siquiera mitos, o sea, creo que ya lo dejaron hacer, obviamente no voy a nombrar el hospital porque aquí es pura paz y no queremos hacer comentarios negativos de nada ni de nadie, pero súper buen hospital privado, maternidad, y llegaban, tocaban la puerta, venimos de nutrición, y venían con una lista que de verdad eran 2 párrafos completos de todo lo que no recomendaban comer a la mamá. Y eso era dentro de un hospital privado bueno. Bueno, eso yo estudié, o sea, sí se hacía en mi época. Nosotros íbamos a los hospitales en mis prácticas a decirle a la mamá que acaba de tener un bebé, tú no puedes comer esto, no puedes comer frijoles, no puedes comer cebolla, no puedes comer ajo. Eso era una práctica muy antigua. Sí, es que por eso es que yo digo que la lactancia es el patito negro de la salud, porque no la ven en ninguna especialidad y obviamente se solapa en una y otra cosa con todas, y entonces no está esa actualización y llegan con el listote y es tipo, a ver, agarra la guía clínica más nueva, agarra el libro de literatura científica con 7 páginas de referencias científicas, que por eso está en la guía en donde te está explicando que es un tema que tiene que ver con alergias, que no tiene nada que ver con los 80,000 alimentos que te están poniendo. Pero lo que sí es, quiero hacer este comentario, es cuando tiene que ver con alergias, y para mí es la manera más así
corta y tipo le digo, quiero que solamente te quedes con esto en relación a esa preocupación de que si comes algo y puede haber algún problema en el bebé. En un intestino que estuviera perfecto, que la microbiota maravillosa, las mucosas, la permeabilidad que tiene, que debería de tener, ¿verdad? No más, no el famoso leaky gut que, pues con todo el mugrero, la verdad es que en la industria alimentaria que comemos hoy en día, la mayoría no tenemos un intestino perfecto, ¿verdad? Y entonces, si estuviera perfecto, la proteína de la leche de vaca, por más que tenga una proteína muy alergénica, y por eso pues casi siempre cuando hay un problema de alergias lo está causando, es como si debería de pasar hidrolizada ya tu sangre, ¿me explico? O sea, porque si el intestino está suficientemente sellado, no debería de permitir el paso de un tamaño molecular de esa proteína que luego acaba llegando a la leche y causando un problema en un bebé que es sensible. O sea, es como si tu intestino ya lo hidrolizara. O sea, esa es como mi mejor analogía. Entonces, al final es un tema de cuidar tu salud gastrointestinal. Entonces, no se vale que digamos, puedes comer chile, sí, puedes comer chile, pero a ver, no va a ser lo mismo que hagas una salsa en tu casa y le echas a tus tacos. Eso no debería de ser ofensivo para tu sistema digestivo. Pero si te echas una bolsa de chips fuego, es diferente. Y no es el chile. A ver, no es el chile. Es todo la alteración a la microbiota, a las mucosas, a la permeabilidad intestinal, a un montón de cosas que van a hacer que igual y empiecen a pasar compuestos a las sangres o proteínas que no están bien digeridas en un tamaño molecular mayor, que entonces, como la leche se hace en la sangre, van a acabar. O sea, pero ahí lo que tú dices es que una mamá que tiene problema digestivo tendría mayor riesgo de pasar proteínas de leche de vaca a la leche materna y ese niño tendría más problema por esa cantidad de proteína. Bueno, eso no está comprobado, no, ni está investigado, ni nada, pero cuando yo lo rebotaba con mis amigas nutriólogas, les parece que es vamos a decir, una teoría o una hipótesis que tendría mucho sentido en el aspecto de cómo funciona pues, la fisiología, ¿verdad? Y cómo debería ser la digestión de los alimentos y que deberían de pasar pues o péptidos pequeños o los aminoácidos, ¿verdad? Y no la macromolécula, ¿no? Y que por eso si hay mucha permeabilidad intestinal, pues el propio paciente, aunque no esté lactando, puede empezar a tener, no, esa relación sí existe, la de enfermedades autoinmunes y temas gastrointestinales, esa sí tiene estudios, ¿sí? ¿No? Entonces, pues va por la misma vía. Si al propio paciente, aunque no lacte, le puede causar enfermedades autoinmunes. Pero ahí me causa duda, por ejemplo, si existe el estudio. Si la leche materna de una madre con problemas digestivos, con este tema de la hiperpermeabilidad, si es que existe ese diagnóstico, que es toda una controversia. Es muy controversial. Ajá, este tema de la extrapermeabilidad que ya debería de ser normal, que es patológica. Esa leche materna tendría diferentes compuestos que la de una madre sin un problema digestivo. No diferentes compuestos. O digestibilidad de proteínas. Más bien dices de consecuencias. Por eso la recomendación siempre que yo hablo con las mamás es tienes que comer bien. Ajá, y le tienes, cuando tú dices puedes comer normal, la palabra normal hoy no sé qué significa. Estoy bien confundido. Que no te quedes con síntomas, que no te sientas normal mal. Es que puedes comer, yo siempre les digo, es que puedes comer todos los grupos de alimentos. Comer normal no significa comer comida ultraprocesada. Y luego también cambió el concepto de decir, solo comes bien cuando estás mal. No, debes de comer bien cuando estás bien. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el mensaje que deberíamos estar mandando todos los que nos dedicamos a ver pacientes. Tenemos que comer mejor. Y comer mejor empieza desde lactar al bebé. Entonces tú tienes que enseñarle al bebé a comer primero seno materno y luego darle buena comida.
y mantener esa buena alimentación el resto de tu vida. Está complicado, es un reto grande. Yo les digo, tu brújula es tú cómo te sientes, o sea, come para sentirte bien. Por eso es personalizado, por eso no podemos estandarizar y darle una lista con 2 párrafos a todas, o sea, y sí puede pasar, si tú te comes unos espárragos que pues es una verdura buena, pero a ti te distiende y te empiezan a dar, o sea, muchos gases y te duele un pedazo del colon, pues bueno, mejor no lo comas. Pero eso no repercute en el bebé. Bueno, ese es el punto, ¿verdad? No repercute en el bebé, pero, o sea, digo, yo sé que nada de esto está comprobado, sí lo acepto, pero... O repercutirá en el sentido de mamá no se siente bien y no te puede a lo mejor atender de la misma forma, pero no es como que lo que yo percibo siempre es no comas brócoli porque produce gases y eso le da gases al bebé. Sí, pero, no comas frijoles porque eso produce gases y eso le pasa gases al bebé. Pero no es lo mismo los gases de fermentación normal que no te hacen sentir mal a una ya distensión y que hubo un malestar, hubo dolor, o te comiste algo que te dejó un reflujo notorio, o gastritis, o sea, cuando ya es, no los gases normales de que, pues bueno, comí más frijol con brócoli, tengo tantito más gas, pero no me siento mal, ¿verdad? Eso es algo diferente a lo otro. Bueno, esto todo es lógica, oigan, pero yo creo que está interesante, es parte de lo que les gusta. Estaría padre hacer el estudio. No, estaría padre hacer el estudio de decir, oye, si cuando hay malestar, o sea, franco, porque el adulto sí puede hablar y decir, me duele horrible, o mira y se toman una foto, ¿verdad? Parece que están embarazadas de la inflamada que traen el intestino, pues eso sí tiene consecuencias en cómo se está digiriendo la comida, en qué se está absorbiendo, en qué está pasando la sangre, y todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver, o sea, en la lactancia, todo tiene que ver con qué está pasando en la sangre. Entonces sí sería lógico, aunque no está estudiado ni comprobado, pensar que probablemente pueda tener no todo lo que no está comprobado no puede ser verdad. Claro. O sea, simplemente es que no hemos logrado evidenciarlo. Entonces tú tienes que hacer una recomendación general. La recomendación general es no hacer dietas a priori. Exacto. Sí, o sea, dietas de eliminación, eso es bien importante. Y luego después podemos hablar de las dietas de eliminación en los niños, pero específicamente en un bebé que tiene cólico o que regurgita o cualquier situación que el bebé tiene, dietas de eliminación en las madres extensas no las debemos de hacer. Ahora, si tú le recomiendas a tu paciente comer bien, no me va a poder dejar mentir Ana Sofía, que si tú le recomiendas a tu paciente comer bien y tu paciente come bien, pues se va a sentir bien. También, y eso pues va a ayudar bastante, ¿verdad? Pero lo que no quiero es transmitir un mensaje de lo que yo veo todo el día en la consulta, de hacer sentir a las mamás culpables de que porque comiste algo, el bebé está así. El bebé llora porque tú comiste algo. La mayoría de las veces eso no es exacto, y yo siempre trato de quitarles la culpa. O sea, el bebé no está llorando porque te comiste un pastel. El bebé está llorando porque tiene menos de 3 meses. Llora porque es bebé. Y entonces así tratas a la mamá de quitarle la culpa. No dejes, oye, te comiste unas enfrijoladas. El bebé no está llorando porque comiste enfrijoladas, el bebé está llorando porque tiene 3 meses. Sí. Ese es un mensaje que puede ser práctico para las mamás. Sí. Y aparte de que decirle a una mamá, oye, come para sentirte bien, es un buen consejo de salud en general. Entonces, no las estamos restringiendo. O yo le digo, oye, comerte un pastel no te hace sentirte mal. Si te comes un buen pastel. O si no comes todo el día pastel. Y en la cantidad, ¿verdad? Una cosa es comerte una bolita de nieve y otra cosa es comerte el bote. Las 3 cualidades de la nutrición: calidad, cantidad y frecuencia. Eso es lo que les digo. O sea, yo les digo, a ver, es calidad y cantidad. No va a ser lo mismo que le rayes el parmesano rillano de la vaca italiana de otra raza, claro, ¿verdad? A tu pasta, a que te
comas 4 pedazos de Domino's con el queso chorreando, ¿verdad? No lo podemos meter en el mismo saco, ¿no? Entonces, un poquito de sentido común y eso pues no tiene ningún efecto adverso, todo lo contrario. Y yo les digo a la mamá, ¿qué es hacer tu brújula? O sea, checa sentirte bien y donde te sientas mal, ahí sí trata de ver qué fue. Exceso, calidad, algo que no va contigo y ya, o sea, y eso es todo, ¿no? Pero quiero regresar a un punto súper importante que es lo que estábamos hablando de la lactosa. Y tú comentabas el punto de que puede ser por deficiencia de lactosa, que es completamente normal en bebés recién nacidos. De hecho, creo que es más frecuente en prematuros, pues lógicamente, mientras más chiquitos, más, etcétera. Pero yo, en mi campo de lactancia, y esto sí esto sí está estudiado, esto sí es la manera en que funciona. De hecho, está descrito, en español se llama, no me acuerdo si primera leche y segunda leche, pero bueno, lo voy a hacer en inglés. Foremilk y hindmilk, ¿no? Y entonces la explicación es que cuando el pecho está muy lleno, porque tiene que ver literalmente con eso, como la leche no es homogénea en el sentido de que cuando está estática, y por eso queremos que haya movimiento y fluya, ¿no? Está estática, sus compuestos, pueden haber sedimentos, los lobulitos de grasas tienden, mientras más lleno más, a pegarse a la pared de los ductos, y a mí me encanta compararlo con las venas y así decir que pues es como si fuera colesterol, ¿verdad? Se te reduce el diámetro y entonces, bueno, no importa, eso tiene que ver con bolitas, pero mi punto es, cuando el pecho está muy lleno, la primera leche que sale sí es una leche que tiene un mayor contenido tanto de agua como de lactosa. Y luego ya cuando se empieza a vaciar el pecho, porque ya se empiezan a integrar estos lobulitos de grasa, tiene más grasa, etcétera, ¿no? Y entonces, dependiendo del manejo que esté teniendo esa mamá, o sea, por ejemplo, puede no tener sobreproducción, porque no todo es sobreproducción, ¿no? Puede no tener sobreproducción, pero es una mamá que tiene buena producción de leche y le está dando cada 3 horas de un solo pecho, lo cual quiere decir que están pasando 6 horas el otro pecho llenándose en una buena producción, lo cual quiere decir que seguramente va a ser un pecho que va a estar lleno, con mucha presión intramamaria y los lobulitos de grasas todos pegados y que el bebé va a tener una transferencia altísima, sale la leche muy rápido, el bebé traga de glúteo, aparte se cansa rápido porque también entra ese factor, a lo mejor ni siquiera está tan lleno, nada más ¿no? Porque hay una relación entre el ritmo cardíaco, la oxigenación y el deglutir y el tragar ¿no? Y la presión del flujo que está muy alta cuando el pecho está muy lleno, entonces el bebé para y pues la leche que tomó estaba altísima en lactosa, ¿no? Y luego pues vuelven a pasar 3 horas y está ganando bien peso porque pues hay alta transferencia y eso se ve y vuelve a ir al otro pecho, mismo caso, vuelve a ir al otro pecho, mismo caso. Y entonces durante 24 horas se está tomando en la mayoría de sus tomas un exceso de lactosa. Realmente no tiene una deficiencia enzimática, sino que tiene un exceso de lactosa, se está tomando demasiada lactosa. Y entonces esa parte en un bebé amamantado yo la veo muchísimo y se arregla súper fácil. Digo, a veces no le gusta tanto a las mamás, pero la verdad es que podemos hacer muchísimas cosas con las tecnologías que tenemos hoy en día y sin hacerla sentir culpable y decirles, oye, la lactancia es demasiado primitiva y el mundo es otro, no te sientas mal, o sea, aquí vamos a hacer, yo te quiero complacer hasta donde se puede, ¿sabes? Como que quieres, vamos a ver qué podemos hacer, sí, pero se soluciona bien fácil y muchas veces es frecuente que eso es lo que está pasando, o hay sobreproducción y hay que bajar la producción, o como digo yo, llevarla a la homeostasis para que no se asusten, no les guste oír bajar la producción, y cambia la conducta el mismo día del bebé, en llanto, en incomodidad, en que se quita, se pone, en las popós, en el color, o sea, en los bebés que están rosados, en 2 días se les quita la rosadura, sí, entonces, digo, no estoy diciendo que siempre, no. Pero nada más quiero hacer como que comentario desde el ángulo de la lactancia. Es que eso es, ¿verdad? Y si tú le explicas al paciente
que existe esta forma no medicamentosa, que es transitoria, que es normal, que la puedes dar, pues el paciente entiende. Claro. El paciente a eso va contigo. Y de eso se trata el reforzamiento positivo. Esas dos palabras las repito yo bastante en el consultorio. Se llama reforzamiento positivo. Es explicarle al paciente para no caer en el exceso, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es preparar a los pacientes para decirles que hay cosas que cuestan un poquito, que son más espinosas, que te cuestan esfuerzo. Sí. Porque uno pues siempre tiene las ganas de que con una pastillita, con unas gotitas se resuelvan las cosas, y no siempre es así. O sea, todo lo que implique un cambio o una modificación en lo que a nosotros nos gusta hacer, pues nos duele, ¿verdad? Entonces tenemos que ser empáticos en ese sentido, ¿verdad? Y también creo que es importante esto que dijiste de que hay cosas normales de la edad, pero también hay cosas que se superan porque se debe a la inmadurez tal vez de un tracto gastrointestinal. Porque luego vemos adultos que dicen, es que yo desde bebé tuve reflujo, sí. Desde bebé tuve cólico, desde bebé, y cargan con este diagnóstico como si todo el tiempo fuera un problema digestivo para toda la vida. Hay unos diagnósticos que tal vez sí, pero muchos otros son propios de la edad y no va a cargar con esa etiqueta el resto de su vida. Mejor no lo pudiste haber dicho. La verdad, esa parte es el rol que los doctores, los nutriólogos, los asesores debemos de cumplir. Nuestro rol es, aparte de dar tratamientos y diagnosticar, educar. Y entonces, cuando a mí me dicen los pacientes, es que a mi hijo tiene problemas digestivos desde toda la vida, desde que nació, doctor. Y entonces yo siempre le digo, a ver, ¿a qué te refieres? Es que tenía tal cosa. Y entonces regresaba la leche, regurgitaba, tenía reflujo. Y entonces yo les digo, no, tu hijo tenía regurgitaciones. Y las regurgitaciones son normales, la mayor parte del tiempo. Por favor, vuelvo a repetir eso. Sí. Las regurgitaciones son normales, ¿verdad? Y entonces les vas quitando la idea porque es bien importante en todo, pero por ejemplo en el cólico es evitar etiquetas diagnósticas. Cuando tú sueltas un diagnóstico, cuando como médico dices, es esto, creas una necesidad de hacer cosas para diagnosticar y de tratar. Y entonces tienes que ser bien cuidadoso y bien responsable de decir, bueno, me tengo que detener y decir, bueno, está pasando esto, pero esto no es una situación que merite ser evaluada o que merite ser tratada, ¿verdad? Entonces, sí les vas quitando esta carga, como dices tú, de su hermanito, doctor, también tenía reflujo. Tu hermanito tenía regurgitación. Es toda la familia. Es genético, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tienes que utilizar en la educación del paciente, ¿verdad? Sí, que me encantó que dijiste, hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo porque para educar y explicar, pues, lleva tiempo. Yo nada más quería también hacer dos comentarios sobre... siento que existe la percepción de que un bebé chiquito solo porque es recién nacido, y así lo que comentabas de las expectativas, lo que hablábamos del temperamento, como que no te esperas que va a haber este tema, esta dinámica de parentalidad, que realmente la hay desde que el niño nace, ¿verdad? Porque es tipo... Pero es que mi expectativa es que se quede dormido y coma cada... Eso es parentalidad. O sea, es lo mismo. No te tienes que esperar que tenga 2 años para que te haga el berrinche y se tire al piso, ¿verdad? Y decir, bueno, ya sé que esto tiene que ver con que déjame me leo el libro, a ver cómo lo trato psicológicamente. Es como que en el momento en donde el bebé no cumple la expectativa, de manera inmediata decimos, está enfermo, es biológico, algo le pasa, está mal, ¿no? O sea, ampliar un poquito como que ese espectro de posibilidades de decir, no, o sea, no todo es una enfermedad, o sea, no todo llanto o no todo, ¿verdad? Y la comparación en el mismo sentido, ¿verdad? Porque no sé si les pasa de que, pues es que mi sobrino y no sé qué, es que mi otro hijo, es que el hijo de mi amiga le hace así, 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 y yo digo, pues es que todos somos diferentes. Bueno. Y en los niños chiquitos nadie espera que sean todos iguales, pero ¿por qué en los bebés sí? ¿Verdad? Sí, que sí, tienes razón.
Sí. Es verdad, o sea, Como que todos se tienen que portar igual. igual. Sí, inclusive la comparación entre hermanos. Bueno, pasa mucho con los gemelos. Sí, claro. Muchísimo. O sea, los gemelos es que este casi no llora, este bebé llora mucho, él casi no evacúa, este evacúa mucho, come más, come menos. Entonces, pues es inevitable la comparación y ahí es donde de nuevo pues el rol de quien está enfrente del paciente pues está obligado a darle al paciente las herramientas necesarias para poder decidir si eso que tú estás viendo es normal, explicar el por qué es normal, o si no es normal y es sujeto de evaluación más extensa o tratamiento. Yo cierro con 2 porque creo que este episodio ya duró como muchísimo. Con una pregunta que iba a hacer desde el inicio, pero me acabo de acordar que no me dije, dejó. no, pero se me fue y me acabo de acordar. A ver si me la sé. No, sí, claro que te la sabes, porque creo que es un mito muy frecuente, que es que no estoy repitiendo al bebé. Y entonces por Qué eso buena trae pregunta. cólico, porque no estoy repitiéndolo y se le están quedando los gases. Y ahí está el pobre bebé todo el tiempo Sí, siendo... claro. Deja tú, por eso regurgita, porque no lo repetí. Ajá, entonces esa se me fue y luego te pregunto la Sí. segunda. No, pues bueno, la verdad es que no. Pues es como todo, ¿verdad? Todos comemos y todos repetimos. Tiene que haber una descompresión y eso va en relación a la cantidad de aire que deglutes mientras estás comiendo. ¿Los gases dentro del sistema digestivo son normales? Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, ese es un punto bien importante, pero no, Porque no dicen, hay que no sacarle tienes, todos los gases. no tienes que Y allá repetir. había uno, No entonces tienes, una hora más. no tienes que repetirlo una hora. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, repítelo 3, 5 minutos, 10 máximo, porque la verdad es que no hay una regla para decir tienes que repetir al bebé durante cierto tiempo, si no va a pasar esto. No existe, eso no está escrito en ningún lado. Y los bebés, los que vemos bebés, las mamás lo repiten, lo acuestan y luego el bebé empieza a quejarse, lo levantan y donde lo están levantando, repiten o regresan un poquito de leche y se vuelven a dormir. Entonces, no hay una temporalidad y no está asociado eso con... ¿Qué está escrito? Yo tengo esa curiosidad. ¿Qué está escrito así en las guías clínicas más actualizadas sobre el tema de repetir? ¿Cuál es la indicación? No hay. Ay, gracias. No hay Lo un sabía, tiempo, lo sabía. no hay un tiempo que digan, tienes que repetirlo 1 minuto. Pero más allá del tiempo, sí dice hay que poner al bebé en posición tal y hacer tal Pues movimiento. creo que eso lo hacemos más para sacar los gases. un instinto que por Por un instinto que porque esté descrito así como una... Como tal, sí. Como tal. Nivel de evidencia de que sí. que o sea, seguimos intentando que el bebé no regurgite y eso no va a suceder. Los bebés regurgitan, hagas lo que hagas. Solamente si lo estás sobrealimentando, pero yo, la verdad, yo no veo que la mayoría de los papás sobrealimenten a sus hijos. La mayoría los alimentan de manera adecuada. Pero siempre está esta idea de que hice algo mal. Entonces, no. O sea, el bebé va a regurgitar. Yo siempre digo, va a regurgitar, hagas lo que hagas. Si es un bebé que regurgita, lo va a seguir Tenemos haciendo. que hacer otro episodio de la De regurgitación. la regurgitación. Sí. Nada más quiero hacer una sola pregunta. Ese me gusta más. Nada más quiero hacer una pregunta porque esta me la dice mucho. Me dice, o sea, erupta como adulto. Sí. Y entonces, ya, esa es una pregunta que he tenido, que digo, a ver, ¿Cómo ¿importa eructa? si lo hace fuerte o lo hace suave? No. ¿Verdad que no? Ok, eso no, nunca he hecho un comentario, pero qué bueno. Y la que cantidad de no gases me acuerdo. tampoco es cuantificable. Exacto. O sea, yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿cuántos son muchos? Y entonces algunos pacientes me dicen 7. Digo, pues acabo de ver una paciente que me dijo que 15. No sé, digo, no hay un número así establecido. Y si el de, bebé se queda como un santo así dormido, o sea, Pues déjalo. Exacto, o sea, yo digo, a ver, ahorita todos tenemos gases y no nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces, a ver, si un gas te está causando una incomodidad, pues ¿qué hace el bebé? Le expresa. Si tu bebé está como un santo así aguadito, Sí, no lo muevas. pues No lo muevas. no es que no tenga gases, sí tiene gases, pero no le está molestando, son normales. Sí. No lo muevas, ¿verdad? Y mi última es reflexionar sobre el impacto de salud mental que tiene el problema del cólico en los papás.
porque estamos hablando de cantidades de llanto considerables y lidiar un papá cansado que tal vez no ha dormido bien, que se lo han estado despertando frecuentemente. Lidiar con este llanto puede ser muy difícil. ¿Qué le dirías a estos papás? ¿Qué riesgos se ven? ¿Qué les comunicarías? Pues mira, de eso, de lo que hablábamos en el transcurso de la plática, es que tienes que dirigirte a ellos. O sea, tienes que empatizar con ellos. Digo, no siempre lo logramos, pero tienes que cuidar todo el ambiente de la familia. Sí, hay pacientes que llegan bien desesperados, no duermo, no descanso, estoy bien triste. Tienes que cuidar la parte de la depresión postparto. Ese es un tema que tenemos que invitar a todos los que vemos niños, pediatras, neonatólogos, gastroenterólogos, de cuidar el estado mental de las mamás. Hay pacientes que están deprimidas y nadie les hace caso. Nadie les pregunta cómo estás. Hay mamás a las que yo les pregunto, ¿cómo estás? Como parte del saludo, y en ese momento empiezan a llorar. Es una mamá que está deprimida o que lloran 4 o 5 veces durante la consulta. Eso es un foco de alarma, y entonces siempre siendo bien cuidadoso de no transmitir, digo, no siempre lo logramos, uno puedes ofrecer disculpas y en algún momento intentas transmitir la idea de que necesitas ayuda y que no lo tomen por el lado de que tú dices, es tu culpa o el bebé está así porque tú estás así, sino intenta uno tratar de transmitir, tienes que recibir ayuda. La palabra ve con el psiquiatra está bien complicada. No todo, por nuestro medio, no toda la gente lo toma a bien. Aunque tú como doctor tengas una buena intención de que necesitas ir a ver al psiquiatra. A veces yo le digo, habla con tu ginecólogo. A veces el ginecólogo hace una muy buena labor de un psiquiatra ahí intermedio. Le digo, y ve si eres candidata para ir con alguien o si él tiene un remedio para ti que pueda ayudarte. Y yo cada vez he visto más apertura de las mamás a decir, sí quiero ir, me siento triste, estoy muy triste. Muy poquitas mamás me han dicho, desearía no haber sido mamá, o quisiera tirar al niño por la ventana, ya no soporto el llanto. Entonces ahí uno tiene que ser... Y el riesgo luego del niño sacudido también. Pues sí, sí, digo, afortunadamente en la población que habitualmente veo, no me toca tan frecuente, me toca más mamás que están deprimidas y que las logramos convencer de que vayan a una consulta. Ahí también juega un papel bien importante la pareja. Sí, por ejemplo, vemos una mamá que lacta de manera exclusiva, tiene un esposo que apoya la lactancia. Si no tienes a alguien que te apoye, está bien complicado lograrlo, ¿verdad? Y el esposo o la pareja tiene que ayudar a que esa mamá salga de ese episodio triste. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Pues explicando, valorando que no haya ningún dato de alarma, y pues tratando de reforzar positivamente que el bebé está bien, porque el llanto pues siempre es interpretado como un problema. Y como dijimos al principio, pues es un síntoma bien inespecífico, o sea, puede significar nada y puede significar todo. Entonces, pues tienes que aprender a desmenuzar lo que está alrededor del llanto del bebé, ¿no? Para poder transmitir calma. Y algo importante es que la gran mayoría de medicamentos en general, pero también los psiquiátricos, son compatibles con la lactancia. Y yo he visto que muchas veces las mamás tienen miedo de que les digan que se tienen que tomar un medicamento porque sí están pudiendo llevar a cabo, o sea, tienen su lactancia, pero están deprimidas, pero no buscan ayuda porque piensan que les van a quitar la lactancia. Y no son incompatibles en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo eso a las mamás, les digo, no ten miedo, o sea, los medicamentos, es raro que uno no sea compatible, no tiene nada de malo. Y creo que también puede crear mucha esperanza ver como la ola COVID, la ola del llanto, decir, pues estás en el pico. El pico de la etapa del llanto. No va a ser así siempre. Sí. Vas a bajar, va a bajar la ola. Pues bueno, te voy a decir, eso que acabas de decir, yo cuando les explico eso,
y les digo, y en la semana 6, generalmente los papás se voltean a ver, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí Son estamos. El pico de la ola. Entonces del cólico. ya se sienten así como más tranquilos de decir, bueno, pues si estamos va la viviendo, bajada. ahí viene lo bonito, ¿verdad? Sí. Hay luz al final del túnel. Sí, exactamente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. O sea, me encantó el tema. Como pudiéramos quedarnos aquí. Pudiéramos quedarnos más tiempo. Para otro episodio. Es que mejor. la verdad, es un tema bien amplio. Es un tema bien amplio, bien importante, que genera mucha preocupación, que creo que hay mucha confusión, mucho mito alrededor, muchas cosas que no se entienden. Entonces, la verdad, creo que sí da para mucho y pues esperamos de todo corazón que sí contribuya, que sí ayude, que sí pues sea de beneficio, ¿no? Para todos los que nos oigan. Por favor, antes de irnos, danos tus datos de contacto, dónde estás, dónde te pueden encontrar quienes quieran ir contigo, quienes quieran saber más de tu trabajo, y como quiera los vamos a poner en las notas del episodio para que te puedan Muchas gracias. contactar. Mira, haciendo ese cierre, pues sí es importante aprovechar estos espacios, porque hoy que la gente consume toda la información que tiene, yo veo que se agobian bastante, mucho estrés, y encontrar espacios donde puedes explicar de manera no amarillista, no alarmante, donde puedas transmitir conceptos que le pueden servir a la gente sin el afán de asustar y de poner a los pacientes estresados de que tienes que ir a consultar ahorita porque a tu bebé le pasa esto o tienes que cuidar esto, sino más bien educar al paciente, decir, bueno, no siempre necesitas ir al doctor. Creo que en eso nos hemos equivocado. O sea, yo así como les digo a los pacientes, yo vivo de la consulta. Yo consulto y ese es mi modo de vida, pero no quiero ver pacientes que no necesito ver. No quiero perpetuar pacientes en mi consulta que no necesitan ser evaluados o que no necesitan ser diagnosticados con una enfermedad. Con una sola consulta puedes cambiar y eso creo que es la parte educativa que le podemos decir al paciente, decir, no tienes que estar en tratamientos prolongados si no se necesitan. No tienes que ir al doctor a que te diagnostiquen enfermedades. Acepta también que lo que pasa es normal. No solamente no ir al doctor, sino yo sí he visto, o sea, me han dicho comentarios de que es que tal doctor no, es que no me encantó porque a mi hijo no le pasa nada, no es normal, pero no les explican. Y entonces van en busca del doctor que sí les manda los 3 medicamentos y que sí, ¿verdad?, les hace la receta y entonces el bebé no mejora y por eso siguen buscando, pero se sienten más tranquilos de que alguien les dijo, hay una explicación y ten estos medicamentos y estoy haciendo algo. Entonces, de hecho, sí les digo yo te puedo dar medicina ahorita y me vas a regresar en 2 semanas. ¿Dónde ya bajaste de la ola? En la 6ª semana dices, ¿sabes qué, doctor? No, está peor. Entonces te voy a decir, bueno, ahora le vamos a cambiar a estos 2, vamos a cambiar de fórmula o vas a hacer dieta y en 2 semanas me vas a decir, ¿sabes qué, doctor? Sí mejoró, pero sigue llorando. Entonces le voy a decir, bueno, ahora le vas a dar y vas a regresar en 2 semanas y entonces vas a decir, ¿sabes qué, doctor? Esta vez sí mejoró bastante. Y luego te voy a cambiar otro o te quito uno y en la siguiente cita te vas a decir, listo, doctor, ya se curó. Estos son los mejores medicamentos. ¿Cuánto tiene? 12 semanas. Y ya te sumé 5 consultas. Sí. Y aprovechaste toda la etapa de cólico. Sí, ¿sí me explico? Claro. Sí. Claro. Entonces yo puedo hacer eso o decirte en una consulta, esto es lo que vas a esperar. Por esto no te quiero dar medicinas, porque va a pasar eso. Entonces, pues bueno, es parte del arte de la medicina. Necesitamos más doctores que pues practiquen, o sea, con ética y con también, o sea, yo escuchándote tengo la percepción de que hay de que tienes vocación, ¿no? De que lo que haces lo haces porque te gusta, porque lo quieres hacer bien, porque lo quieres explicar bien y no nada más por tener otra consulta o hacerlo rápido y no hay paciencia o por, ¿no? Eso habla mucho de ética, de vocación, lo cual es parte de pues, ser un buen médico. Entonces, qué padre y muchas felicidades.
Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar los pacientes? Bueno, estoy en el Hospital Zambrano, en el Instituto de Pediatría. Nos pueden encontrar en las redes sociales del Instituto de Pediatría, así se llama el Instituto de Pediatría, y las mías, no me las sé. Ahí las ponemos. No importa, llaman al Zambrano y se me comunican. No me acuerdo específicamente cómo estoy en el Instagram, pero ahorita se los paso. Lo ponemos ahí. Exacto, lo ponemos en las notas del episodio y ya si quieren hacer una cita también es, pues llaman al Hospital Zambrano, me comunican con el Instituto de Pediatría y luego preguntan por el doctor Sergio Fernández y pues así ya les pasan con su asistente, ¿verdad? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Sofi. Gracias, Dani. Y ya les habíamos dicho que era un temazo. Sí. Esperamos que les guste. Muy bien. Bye, bye.